Buenos días. Muchas gracias a todos los que llegaron así juiciositos temprano. Vamos a hablar de un tema que para alguien de mi generación, yo me gradué de medicina en el 94, era un tema que jamás nos daban. Sin embargo, tal vez es una de las habilidades que más falta les va a hacer en la carrera a los que estudien medicina y a todos los demás miembros del equipo de trabajo. La comunicación parece una obviedad, sin embargo, no todo el mundo la tiene clara en el momento de cómo manejarse cuando está en un grupo de trabajo. Vamos a ver un video chiquitito. No arrancó, ¿no? No arranca, ¿no? Bueno, era un video pequeñito que habla de qué es trabajo en equipo y la importancia que tiene para nosotros los que trabajamos en salud tener claro los diferentes papeles dentro de los trabajos en equipo. El primer problema que tenemos nosotros como médicos es que cuando llegamos a cualquier lugar a trabajar, somos los líderes naturales del grupo. Y eso hace que si no tenemos capacidades de liderazgo, podamos tener problemas en la construcción del equipo y por lo tanto tener problemas en los resultados con los pacientes, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo más importante? Distinguir entre un grupo de trabajo y un equipo de trabajo. El grupo de trabajo somos todos cuando nos sentamos acá, estamos siendo un grupo. Y para muchas de las actividades de la vida, un grupo es suficiente. Ustedes pueden hacer las rotaciones de 1 o 2 semanas siendo un grupo con los compañeros que tienen ahí que no van a volver a ver nunca. No necesitan roles específicos ni necesitan tener metas claras. Cada cual sabrá lo que quiere aprender y puede aprender. Sin embargo, para hacer un equipo de trabajo, que es una cosa diferente y que los va a tocar a lo largo de su vida, debemos tener una meta común y cada uno dentro de ese grupo debe tener un trabajo que le diga qué parte de su trabajo le apoya a la meta común. Es decir, el líder debe tener muy clara la meta del grupo y transmitírsela muy bien. Ustedes van a ser los líderes de trabajo y deben transmitirle a sus enfermeras, a las trabajadoras sociales, a las terapeutas, qué es lo que ustedes quieren con esos pacientes para que la meta se logre. Para trabajar en equipo se necesitan ciertos valores que no parecen tan difíciles de tener y sin embargo uno no los encuentra cuando trabaja en grupo. Generosidad, sobre todo con los conocimientos. Si usted se queda con lo que usted sabe y no le presta a su compañero parte de su conocimiento, es probable que se hagan tareas paralelas al tiempo y se pierda tiempo, o que incluso se hagan cosas encontradas porque la otra persona no tiene tan claros sus temas. Entonces es importante que sean generosos con el conocimiento, que sean humildes para preguntar cuando no se sabe. No, nadie se sabe todo, nadie nace aprendido. Nadie es bueno en todos los temas, entonces cuando haya un tema que uno tiene claro, que no es el fuerte de uno, en el grupo puede haber alguien que sepa más y no hay ningún inconveniente en decirle, oye, no sé de esto, ayúdenme. Hay que lograr tener confianza entre los miembros del equipo. Confianza no es hacer compinche y no es irse de vida social. Confianza en cuanto a que el otro va a hacer la tarea que se le puso, de tal manera que yo no tengo que hacer 2 tareas, sino solo mi trabajo y el otro va a completar la parte que le falta. Ser lo más entusiasta posible. A veces no nos toca el mejor grupo de trabajo o el mejor tema para trabajar, pero pues tratar de verle lo positivo para uno y aportarle lo que uno puede. Tener compromiso con el grupo, no estar diciendo, ese pedazo no es mi responsabilidad, eso no me toca a mí. Cuando uno hace eso, el grupo finalmente termina decayendo y alguien termina asumiendo las tareas de los demás. El líder del grupo tiene una parte importante y es que al elegir los miembros que forman ese equipo, debe tener la capacidad de encontrar gente que tenga tareas complementarias. O sea, debe haber alguien que sepa bien canalizar un paciente, tiene que haber alguien que sepa hacerle terapia, tiene que haber alguien que sabe comunicarse con el paciente. Si elegimos amigos solamente que tienen la misma habilidad porque son amigos, probablemente el trabajo se haga más difícil porque todo el mundo va a tener que aprender a hacer cosas nuevas. No necesariamente la gente que trabaja en un equipo tiene que ser amiga, pero tiene que ser buen compañero y tiene que tener la capacidad de complementar sus capacidades y sus habilidades. El trabajo debe ser coordinado porque si arrancamos todos a hacer lo mismo, probablemente haya tareas que no se cumplen al final. En cambio, si cada cual sabe lo que tiene que hacer, es muy posible que al final de la semana el trabajo esté completamente realizado. Hay que favorecer la creatividad y esa es otra actividad que ustedes como líderes naturales deben hacer. Hay que favorecer que la gente se siente y dé ideas para resolver los conflictos que salen.
Si uno toma todas las decisiones y si uno aplica todas las soluciones desde el punto de vista de uno, probablemente haya gente inconforme en el grupo que va a terminar trabajando mal. Debemos ser responsables y obviamente hay que tener compromiso. Los integrantes en un equipo tienen varios como trabajos o papeles importantes. El primero y el más importante, que es el líder, le llamaremos como productor. Él es el que tiene clara cuál es la idea del grupo. O sea, yo trabajo en la unidad de cuidado intensivo, mi trabajo es hacer que los pacientes reciban la mejor atención estando críticamente enfermos. Entonces yo le digo a las enfermeras qué espero de ellas, le digo a los terapeutas qué espero de ellas y me relaciono con los familiares para explicarles cuáles son los objetivos con ese paciente en específico. Es muy importante que tenga habilidades de comunicación porque tiene que transmitirle a todo el equipo lo que espera que sea. Entonces, usted no puede imponer las cosas por la brava, usted no puede ser grosero, usted tiene que tener cierto grado, un perfil especial para poder dirigir a ese grupo de personas y transmitirles que lo que usted quiere es que ese paciente salga mejor. Después del productor vienen dos tipos de hacedores, que son las personas que ya están trabajando en el grupo y que tienen la actitud de resolverle los problemas al paciente, por ejemplo. Entonces, hay hacedores eficientes, que son estas personas que todas las tareas que uno les da siempre están dispuestas a hacerlos y dicen, bueno, si no sé cómo lo hago, por dónde voy, esto lo hago. Y está el que no, que es el hacedor que hace lo que entiende y le gusta y lo demás procura dejarlo un poco de lado. Pero pues hasta ahí esos dos personajes no tienen ningún problema y forman un grupo de trabajo eficiente. Ahora, existe un tipo de persona que se llama la fuente potencial de problemas, que todos los conocemos en la vida personal y en los grupos de trabajo. Es esta persona que, depende del día, quiere trabajar. Si trae un buen día de su casa, esta persona viene toda contenta, tiene la actitud, quiere aprender, quiere darle al paciente, y el día que es malo, tiene un bajonazo y ese día no quiere levantar la cabeza, no quiere colaborarle, todo lo que se le dice es negativo. Esa persona, si se deja crecer en el grupo, si no se le encuentra la forma de que se empalme con los demás, va a terminar generando dificultades en el trabajo en grupo. Y las personas supresoras, que son estas otras que también conocemos, que son las personas que a toda orden que se da, sonríen y dicen que sí, y a los 5 minutos están hablando con los demás compañeros para decirles, si vio, otra vez a mí me clavaron con eso, y a usted no le da pesar. Ese tipo de personas que en la vida cotidiana llamamos cizañeras, es de las personas que más daño le hacen al grupo. ¿Qué es lo importante? Que como líder de un grupo, usted sea capaz de identificar a esa persona para darle un trabajo en el que tenga que expresar sus ideas obligatoriamente y no tenga que armar rumores alrededor y no dificulte el trabajo en equipo, porque esas personas supresoras terminan dañando el trabajo de cualquier grupo. Y existen en todo lado, incluso en la vida normal. Todos sabemos que la comunicación es entregar un mensaje entre un receptor y un emisor. Eso parece muy fácil, parece muy sencillo, pero cuando uno ve qué porcentaje de personas le entienden a uno el mensaje, probablemente no sea tan sencillo como todos creemos. Entonces, ¿qué existe? Ruido. ¿Qué es el ruido? Todas las cosas de la vida diaria, desde ruido físico, de estar entregando información en un salón lleno de bulla, hasta el ruido social. Nosotros nos relacionamos con pacientes de un estrato muy, muy bajito que vienen del campo. Para esos pacientes los términos médicos son absolutamente imposibles de entender. Entonces, para esos pacientes no es posible comprendernos. El ruido emocional, el paciente que está en un estrés importante porque usted le está diciendo que tiene una enfermedad fea, un cáncer o una enfermedad terminal, hace que el paciente no lo escuche porque emocionalmente no está capacitado para escucharlo. Entonces, lo importante no es deshacerse del ruido porque ¿cómo se lo quita? Sino es entender que ese paciente en ese momento no está en la capacidad de entender frases complejas y tratar de armar las frases y repetirle de la mejor manera posible la información para que la persona que está al lado nuestro la coja. Eso va también para los grupos de trabajo. Si usted tiene un día en que un compañero suyo llegó, el hijo está hospitalizado, el esposo se chocó, alguna cosa diferente, se está divorciando, esa persona probablemente no le esté escuchando a uno y no tenga la cabeza puesta en el trabajo que es. Entonces hay que tratar de escuchar un poco a los compañeros de trabajo y a los familiares para entender cómo hay que entregarle la información. Todos nosotros como seres humanos tenemos la habilidad y la necesidad de comunicarnos en un entorno porque somos sociales y la relación médico-paciente no se sale de ese entorno. Nosotros tenemos una relación humana y por lo tanto pues tenemos que hablarles, no hay nada que hacer. Los pacientes se relacionan con nosotros a través de la comunicación, pero no solo la comunicación hablada,
Cuando usted trata a un paciente, cuando usted deja que el paciente hable o el familiar hable, ese paciente logra expresar sus ideas y eso hace que se sienta más agradecido con usted y tenga más empatía. El enfoque moderno de la medicina se centra en humanización. Entonces ahora toda institución que ustedes vayan les hablan de que seguridad del paciente y humanización son los dos pilares de la acreditación. No hay forma de que esos dos pilares existan si la comunicación está truncada o es llena de ruido. Entonces es muy importante que aprendamos a comunicarnos. La comunicación en salud hace que tengamos mejores relaciones con el paciente, mejores relaciones con el equipo de trabajo. La comunicación más difícil normalmente no es la vertical entre los que son de un, comillas, rango mayor, o sea, normalmente los médicos estamos en el tope de la pirámide y de ahí vemos un poco hacia abajo a los demás profesionales y a los técnicos que trabajan con nosotros, hasta las auxiliares o la señora de servicios generales. Esa no suele tener problemas porque de alguna manera la medicina ha funcionado siempre como una milicia, entonces a uno el de abajo suele hacerle caso. El problema más grande es los colegas todos estamos en el mismo rango y tenemos un ego bastante famoso entre el resto de los profesionales de salud. Los médicos somos más engreídos, por decirlo de alguna manera, y eso hace que sea más difícil la relación, entonces hay que aprender a comunicarse también con los iguales. Las familias le agradecen a uno, se quejan menos y lo demandan menos cuando uno tiene buena relación, incluso si el resultado no es bueno. Uno puede entregar a un paciente fallecido que murió por su enfermedad y la familia puede darle las gracias a ustedes si ustedes han logrado hacer empatía con ello. La comunicación hace que el paciente crea en usted. Si un paciente los ve diciendo mentiras o los ve contradiciendo al otro médico, lo único que logran es que no crean en el equipo de trabajo y si por alguna razón el resultado de ese paciente no es bueno, así sea por la enfermedad, terminan en quejas o en demandas. Entonces es muy importante tener cuidado con cómo hablamos de las opiniones de los otros colegas o de los otros especialistas. Cuando uno estudia la historia de la medicina, el primero que sale a colación siempre es Hipócrates. El hombre 400 años antes de Cristo tenía una visión que hubiera envidiado cualquiera de nosotros, ¿no? No solo en las cosas técnicas, como inventarse un tubo de tórax cuando ni siquiera sabía que existía presión negativa en el tórax, sino en cosas reales como el principio que todos tenemos cuando entramos a estudiar cosas relacionadas con la salud. El primero, no hacer daño. Cuando usted entrega una información mal entregada a un familiar de una manera agresiva y sin la atención suficiente, usted termina causándole a ese paciente más dolor del que necesitaba. Entonces, aunque parezca bobada, cuando usted va a entregar una mala noticia, trate de pensar a usted cómo le gustaría recibirla. En la mitad de un pasillo, a grito herido, sin tiempo, sin que le permitan preguntar, o usted preferiría tener un poquito de tiempo y estar en un sitio privado. Hay un estudio que demuestra, no sé si han escuchado nombrar en seguridad en salud, un estudio que se llama Errar es humano, lo publicó el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos en el 2000. Habla de que en promedio unos 100,000 pacientes al año se mueren en Estados Unidos por errores de médicos o del equipo de salud. Esos errores médicos producen lo que se llama evento centinela, es un evento que lleva a la muerte o a una secuela al paciente. Por ejemplo, una caída que te produce una fractura es un evento centinela. Un medicamento equivocado que hace que el paciente se muera es un evento centinela. Imagínense que de esos 100,000 al año, 70% son errores de comunicación. Por eso es tan importante que hablemos correctamente y que tratemos de usar un lenguaje adecuado. Pero por el otro lado, cuando usted no habla bien, le genera a su equipo de trabajo o al paciente angustia, que no se adhieran ni a los protocolos ni a los tratamientos. La gente se pone agresiva con usted porque el hecho de que usted le dé una mala noticia o le diga que algo está mal de una mala manera, hace que se pongan bravos con usted, les genera angustia, ansiedad, depresión. Y por último, la gente termina por no volverle a hablar a usted porque le tienen miedo, porque cada vez que usted habla, hace las cosas mal. Cuando una persona está en una situación de crisis, eso hace que la capacidad de entender lenguaje verbal se disminuya mucho. Menos del 10% de lo que decimos nos lo escuchan. Por eso la idea no es hacer frases largas y 2 horas de comunicación, sino frases cortas y claras. Que el paciente o el compañero de trabajo entienda el sentido grande, porque solo nos va a entender el 10% de lo que decimos. Entre más carreta le echemos, menos va a comprender lo que estamos. Sin embargo, el resto
de las formas del lenguaje, el lenguaje paraverbal, la actitud, la mirada, los silencios, el tono que utilizamos, que se llama lenguaje paraverbal y expresión corporal, le va a ayudar a entender el mensaje. Si yo estoy con cara de absolutamente inexpresiva para decirle a alguien que se va a morir su hermano o su hijo, pues obviamente el paciente al terminar toda la frase lo primero que le dice a uno es, pero doctora, va mejor. Y no, hay que ponerle la cara de tragedia, hay que tocarle el hombro si les queda fácil. No todo el mundo tiene la capacidad de acercarse. Esa tarea la deberían hacer ustedes desde muy pequeñitos, pero cuando los mandan a dar información chiquitos, no deberían mandarlos solos, deberían mandarlos acompañados, porque alguien grande que ya tenga más experiencia debería ser capaz de darles retroalimentación a ustedes y de decirles, mira, yo creo que hubiera sido mejor que utilizaras estos términos, que no utilizaras esto, que pusieras un tono más amable o que tú, al revés, ¿no? Entonces, es importante que uno sepa qué habilidades tiene. Si yo me conozco y sé que yo no soy tan buena para darle información y sentarme a llorar con un familiar, o al revés, me pongo a llorar como una Magdalena, como si yo fuera de la familia del paciente que se va a morir, pues obviamente tal vez yo no soy la mejor persona para entregar esa información. Y como somos un equipo, pues usted le dice a alguien, oiga, ayúdeme con esto porque no soy capaz. Vamos los dos y usted me colabora a que no sea tan difícil. Hay que tener claro que aunque hablemos, de pronto no todos nos comunicamos bien. Entonces, existen formas de desarrollar habilidades de comunicación y la principal es eso del día a día, es hablar con el familiar, es hablar con el paciente, es aprender, ojalá vigilado por alguien, qué habilidades, qué fortalezas tenemos y qué debilidades nos ven cuando entregamos la información. Hay que saber cuáles son los momentos en que más eventos adversos se producen y que tienen mayor riesgo. Entonces, esos son las órdenes verbales. Sin duda, cuando uno da una orden verbal, el riesgo de que el otro haya escuchado lo que no es muy alto. La entrega de malas noticias y las entregas de turno. Esos tres momentos están clasificados en todo lugar como los momentos más difíciles de la comunicación y más críticos, porque si usted olvida entregar al paciente para cirugía, le van a dar comida y el paciente pierde la cirugía. Con el agravante de que en un hospital como este, el especialista de rodilla o de cadera solo viene una vez a la semana. O sea, usted no le retrasó un día la hospitalización al paciente, se lo retrasó una semana completa. Entonces, ese tipo de cosas parecen bobadas, pero que usted no le diga a su compañero, hoy va para cirugía, hace que todo pueda ir mal. Entonces, cuando entreguen turno, traten de hacerlo de manera escrita las cosas importantes, de tal manera que no se quede en la memoria solamente dependiendo de que la información sea completa. Hay que valorar las características de nuestro entorno. Eso se refiere más al trabajo de ver qué le pasa al paciente, cómo está funcionando la familia, o en el caso de nuestros compañeros de trabajo, qué problemas puede tener esa persona. La persona que tenemos al frente puede estar ese día con el diagnóstico nuevo de una enfermedad, puede estar teniendo un problema familiar importante, o puede estar enferma, simplemente una gripa. Entonces, si usted sabe que esa persona es una persona valiosa en su equipo, que tiene habilidades importantes, pero que ese día en particular está en sus días de menos actividad, no hay ningún problema en que usted ese día le descuente algo de trabajo y le pida a alguien que le ayude o usted mismo le ayude. Pero hay que tener el tiempo suficiente, no para hacerme el mejor amigo del compañero de trabajo, pero sí para ser buen compañero de trabajo. Buen compañero de trabajo no es que tenemos que salir a tomar café, tenemos que salir a rumbear. No, buen compañero de trabajo es tener claro que la persona que está al frente tiene habilidades que son importantes, tiene deficiencias que todos conocemos y que tiene, como todos los seres humanos, días buenos y días malos, y en esos días malos puede necesitar ayuda. Eso hay que identificarlo. Hay que acompañar a los estudiantes. Eso es una cosa que a veces en los hospitales universitarios se nos olvida a los profesores, y es que llega un niño a sexto semestre o séptimo semestre, que es cuando empiezan a tener contactos con los profesores, y los mandan a dar noticias sin ninguna preparación. Entonces, el primero que sufre es el pobre estudiante, porque, pues, machica, ¿cómo le digo a la señora que tiene cáncer? Y si me pregunta algo, ¿yo qué le digo? Eso es traumático para los estudiantes. Entonces, los estudiantes en principio no deberían ir solitos a dar información, deberían ir acompañados por otro más grande, no por una persona del mismo nivel, para que les retroalimente y les enseñe como los trucos y los tips. Es una habilidad que, vuelvo y les repito, salva demandas.
Hay errores muy grandes en las hospitalizaciones, todos nos equivocamos, todos vamos a tomar decisiones equivocadas, el equipo puede tener problemas aunque yo no lo tenga, yo puedo haber dado la orden correcta, pero la droga fue la incorrecta y el paciente puede terminar en UCI, pero si usted maneja bien la información y la comunicación, las otras personas son capaces de darse cuenta que no fue intencional. La principal debilidad para todas estas habilidades de comunicación es que todos creemos que nos comunicamos perfectamente. O sea, usted escucha a un profesor y no hay profe que crea que no le entendieron todo lo que dijo. Todos somos omnipotentes y todos creemos que se nos entiende. Y ese es un problema. No verificamos que entendió el del frente cuando dimos una orden o cuando explicamos algo. La otra gran debilidad es el modelo de salud. A usted le dan 20 o 15 minutos para una consulta externa y 10 minutos para urgencias. ¿Usted en qué momento de eso va a lograr hacer la historia, examinar al paciente, hacer la papelería y encima sacar tiempo para sentarse y explicarle bien al paciente cómo es la fórmula, qué es lo que usted piensa que tiene y por qué son los exámenes? Eso va en contra completamente de la humanización y de la comunicación en salud. Y lo otro es que nos volvimos muy tecnológicos, ¿no? Entonces uno, por estar pegado del computador haciendo la nota, no le ve ni la cara al paciente y no se da cuenta que el paciente está llorando mientras usted está explicándole agachado que lo que tiene de pronto es un tumor. Entonces, ese tipo de cosas ha hecho que sea más difícil la comunicación. En los hospitales universitarios, de pronto como somos tantos, tenemos más tiempo para hacerlo. Y pues es una cosa que yo sé que los más chiquitos están cansados de que se los digamos los más grandes, pero hay que tratar de apagar el celular o por lo menos tenerlo en el bolsillo mientras uno habla con un familiar. Porque es que para casi todo el mundo es una forma de irrespeto o de desinterés que mientras le está dando una noticia importante, usted tiene un cáncer, usted tiene un lupus, usted está embarazada, yo esté pegada del teléfono haciendo otra noticia. Eso a la gente le genera rechazo y salen hablando mal del médico. Es que esa doctora ni me miró. Yo creo que todo el mundo ha escuchado, si tienen familiares que ya han ido al médico, uno va a la EPS y la queja general de la familia mía es que la doctora ni levantó la mirada del computador. La doctora pues me entregó los papeles y la fórmula, pero nunca me miró. Como la comunicación depende de las habilidades que tengamos cada uno y de la forma de ser y de la forma de expresarnos, no hay una receta de cocina que les venda cuál es la mejor manera de dar la información. Lo más importante es que ustedes desarrollen su propia receta. O sea, que el que es simpático y agradable, hay gente que tiene la habilidad para hacer reír a cualquiera. Entonces, el que es simpático y agradable trate de hacerlo así, y el que es serio pero que da sensación de confianza lo haga así. Entonces, ningún método es mejor que el otro. Lo único cierto es que tiene que desarrollarlo cada uno. Obviamente hay que demostrarle respeto al que está enfrente, sea un compañero de trabajo, sea un colega, sea alguien inferior, así sea la señora que pasa la comida. Si la señora que pasa la comida usted la grita, probablemente le coja miedo y me deje sin comer a media unidad, o al revés, le pase comida al que tiene un procedimiento ese día. Entonces, la idea es que la gente, sea superior o inferior a uno, entienda que lo respetamos, que nos da curiosidad saber lo que piensan, que necesitan como capacidad de escuchársele. Siempre que ustedes estén dando la información a un familiar o a un subordinado de su equipo de trabajo o a un compañero de su equipo de trabajo, no se les olvide que tienen que demostrar que saben del tema. Cuando uno no le demuestra a sus compañeros que es hábil en el tema que maneja, la gente deja de creerle. Y si la credibilidad se pierde, usted ya no va a ser líder de nada, porque todos los ruidos alrededor van a desbaratar su liderazgo. Entonces, uno es bueno en algo, todos somos buenos en algo, hay que demostrar eso, sin ser engreído, hay que demostrar que uno es bueno en algo, sea lo administrativo, sea lo asistencial, sea en la capacidad de comunicación, en cualquiera de esas cosas, usted debe demostrar que es bueno. Volvemos a insistir en que la personalidad es importante, o sea, si usted es amable, dulce y tierna, que a las niñas les sale natural, pues sea dulce y tierno con el paciente o con su compañero, que eso no tiene problema, pero si usted no es así, pues no lo haga fingido, porque se nota. Cuando uno finge cosas que no es, eso se nota y los pacientes se dan cuenta y lo que hacen es decirle, doctora, mejor no me toque.
Cuando tengan el tiempo suficiente, de pronto le pueden preguntar al paciente por cosas diferentes o a sus compañeros de trabajo. O sea, no todo es trabajo. Entonces, si uno tiene un día exótico en la vida, que eso es muy raro en este medio, pero tienes 10 minutos, pregúntele a su compañero usted qué hace en el tiempo libre. No para irse a hacer lo mismo con él, no para echar trago, sino para que tenga claro, de pronto hay otras habilidades que en su vida libre ha desarrollado y que hasta le pueden servir a uno en el grupo y uno ni siquiera sabe. Ahí no sé quién que toca piano. Entonces, oiga, eso es un punto importante, puede ayudarme para el desestrés. Ya sé que si es músico, tiene que tener un cierto tipo de talento para las cosas artísticas, me puede ayudar en otros campos. Tratar siempre que puedan a su interlocutor de nombre, sobre todo a los pacientes. Con las familias es difícil porque son muchos, ¿no? Entonces a veces uno no los conoce, pero con el paciente y sus compañeros de trabajo, traten de decirles por el nombre. Es que es muy feo que uno lleve trabajando 2 semanas con alguien y, Monita, ¿cómo es que tú te llamas? Eso a la gente le molesta. Eso a la gente le da la sensación de que uno no es importante para nadie. Entonces, es mejor tratar de buscar un truco para que el nombre de los compañeros de trabajo uno se lo sepa. Hay que, siempre que uno entregue una información, la que sea un familiar, sea una instrucción de trabajo, dejarle la oportunidad al de al lado, o sea, al del frente, para que me diga si entendió y si le quedan dudas al respecto. Porque la mayoría de las veces nosotros decimos, jefe, me hagan el favor y le pone esto y esto, y cambia ese medicamento, cámbiale la noradrenalina y póngale vasopresina, pero también hágame el favor y le pasa un bolo de albúmina y le pasa 200 de líquidos. Y uno no verifica si la jefe entendió todas las órdenes al tiempo. Y puede pasar que entonces le haga todo al revés. No le pasa el bolo de albúmina, le pasa el bolo de líquidos, no suspende la noradrenalina y en cambio la vasopresina nunca arranca. Entonces, ese tipo de cosas, no verificar lo que el otro entendió, es lo que favorece los eventos adversos. Y hay que tratar de, pues, no decir mentiras, mentiras de trabajo o mentiras al paciente que usted sabe que tiene una enfermedad que es maligna. No le endulce la cosa diciéndole que no, que seguro es benigna, porque no hace nada. En el momento en que salga la patología, usted va a estar peor y el paciente no va a estar preparado. Hay que ir diciendo las cosas con suavidad, pero sin negarlas. Es importante que nos acordemos que trabajamos con seres humanos como nosotros. Ellos no son diferentes a nosotros y por lo tanto también son inteligentes. Que hayan estudiado menos o más o que hayan tenido acceso a educación no los hace no inteligentes. Entonces, precisamente porque son inteligentes, dele las órdenes de tal manera que ellos tengan la capacidad de hacer preguntas y de definir si las quieren o no. Uno en salud está muy dado a creer que el modelo de salud sigue siendo paternalista. ¿Eso qué quiere decir? Que yo toda la orden que le doy a un familiar o a un paciente, el paciente está obligado a tenerlo. Su merced tiene un tumor y tiene que operarse y se tiene que hacer quimio. El paciente tiene todo el derecho a decir no quiero. Y usted no se puede poner bravo, y a usted no le puede, usted puede tratar de convencerlo de una manera amable, pero usted no puede negarle al paciente la capacidad de decir, no quiero hacerme eso, ese tratamiento no me gusta, no lo voy a tomar. ¿Por qué? Porque todos tienen voluntad. Igual en el trabajo, usted le da la orden a su compañero, mire, necesito que hagamos esta tarea, preferiría yo que fuera de esta manera. Pero si la otra persona enfrente me dice, mire, yo creo que es mejor este otro método, yo le doy el resultado, uno no se puede enojar y uno le puede decir, si no lo hace como yo, mejor se va de mi grupo. Mire que la amplitud de pensamiento, la libertad de acción hace que las respuestas sean más creativas y a veces mejores caminos se encuentran para solucionar problemas. No se nos debe olvidar que gran parte de la comunicación en salud y con la que nos demanda es la historia clínica. Es decir, que hay que desarrollar cierta habilidad para hacer comunicación escrita. No tenemos que ser William Shakespeare, pero sí por lo menos no podemos ser agresivos en las notas. Las notas no son una carta de desagravio con los compañeros. Hemos visto notas de todos los calibres a lo largo de la vida en la que un compañero inculpa a otro por el trabajo mal hecho o por una decisión mal tomada. Eso no hay que hacerlo. Aprendan, ¿se acuerdan del juramento hipocrático? Ya como que no lo hacen, ¿no? Como que se lo están quitando de las universidades. Había una parte del juramento en que decía que voy a querer a mis colegas como hermanos. Entonces, sí, yo sé que hay un montón que no dan ganas de quererlos ni como hermanastros, pero la verdad, cuando cae un grupo de trabajo en una demanda, cuando cae un grupo de trabajo en una queja, no cae uno, caen todos. Entonces, pueda que no sea mi mejor amigo, pueda que yo sepa que no es el mejor colega que existe,
pero en la historia clínica no debe quedar evidencia de ese mal manejo de relaciones que tenemos entre nosotros. Para eso están otros campos y no es la historia clínica. Las órdenes verbales hay que limitarlas a situaciones críticas y específicas, porque, como ya mencionamos, en una orden verbal se puede cometer un error importante. Y hay que llegar a los sitios, digamos, de trabajo o de rotación en las que ustedes van a estar y tener claro que va a haber señales que son universales para ese sitio. En muchos lugares ustedes llegan a la clínica Santa Fe o llegan al country y ven que la pulserita de marcar el nombre es roja. Entonces, para todo el mundo en la institución, eso significa que ese paciente tiene una alergia. Y esas señales universales es importante conocerlas, porque si usted ve la pulsera, así no tenga tiempo, usted le dice, ¿a qué es alérgico? Para no ponerle eso. Entonces, ese tipo de señales universales grandes de comunicación hay que tenerlas en mente. Los que están rotando aquí, ¿saben qué significa un puntito azul en una ampolla? ¿Saben? ¿Tienen idea? ¿Alguno? O un puntito naranja, como el de la izquierda. Las ampollas pueden venir con una señal que puede ser un puntico o un cuadradito de esos colores. El punto naranja significa que el medicamento pertenece al grupo de medicamentos LASA. ¿Saben qué es LASA? Son los medicamentos que se ven igual o suenan igual. Por eso está el ejemplo ahí con ampicilina, oxacilina. Puede ser el nombre o puede ser las ampollas. Resulta que hay una época en la que las ampollas, los laboratorios para su propio mercadeo las hacían diferentes. Pero pues obviamente por costos decidieron reducir todo al mínimo y ahora todas las ampollas se parecen. Entonces, para una jefe de enfermería, o sea, si el niño de la farmacia lee de afán y dice ampicilina y coge la oxacilina y la echa, la jefe puede ponerla por equivocación y no es lo que el paciente necesita. Entonces, o en piso pasó una vez que en vez de un omeprazol se puso una noradrenalina y el paciente hizo una crisis hipertensiva. No es una anécdota de mentiras, es real. Porque las ampollas son igualitas. Entonces, ¿por qué es importante el punto? Porque la gente que trabaja con las ampollas sabe que si ve el punto, debe verificar que lo que va a poner sí se llama como ella espera que se llame. Eso es importante y lo debe conocer todo el equipo de trabajo. Y el punto azul significa medicamentos de alto riesgo, que también se marcan en todas las instituciones. El color sí es, digamos, institucional. Debería ser universal por lo menos en el país, pero no lo es. En algunos lados es dorado, en otros lados es rojo, pero aquí es azul millonarios. Lo peligroso es por lo de las barras. El cuento fue que, ¿qué medicamentos son peligrosos? Las insulinas. Si me pasan en vez de insulina otro medicamento, o si yo paso un bolo de insulina, pues obviamente es grave. Las heparinas y los electrolitos. Esos medicamentos son medicamentos considerados riesgosos, pero digamos que el mensaje es que si ustedes llegan a trabajar en una institución y ven como puntos universales, ustedes deben tratar de averiguar qué significan. Si han visto en las manillas de los pacientes acá que parece yo no sé si han visto ya pacientes, en las manillas de marcar el nombre están unos punticos que significan el riesgo de caerse, el riesgo de hacer lesiones de piel o las alergias. Entonces, todo eso es importante porque es una forma de comunicación transversal en el equipo de trabajo. Las órdenes verbales deben limitarse a las situaciones críticas. Eso es código rojo, código azul, una hipoglicemia o un dolor intenso. Un dolor intenso es un dolor de más de 8/10. ¿Por qué? Porque usted no se puede esperar si el paciente está llorando del dolor a que llegue el médico y facture, sino usted le puede dar la orden a su jefe y debe quedar protocolizado. Pero ¿cuál es el problema de eso? Que hay compañeros nuestros que después no quieren, digamos de alguna manera, pagar el medicamento que se utilizó o hacer la nota que corresponde al medicamento que se utilizó. Es parte de ser un buen equipo de trabajo cumplir las normas del equipo de trabajo. O sea, hay unas normas intrínsecas y es que si la jefe me hace el favor de ponerme un bolo de dextrosa para un paciente que tenía 20 de glicemia, yo debo sentarme apenas me desocupo y le hago una nota que por hipoglicemia envío bolo y no después, ay no jefe, consígala de algún lado porque yo no tengo tiempo. Es importante sacar ese tiempo para que quede escrito por qué se le puso y pagar el medicamento que se sacó de la farmacia. Porque lo que va a pasar es que un paciente suyo va a sufrir después. Cuando usted pida que le hagan algo verbal y la jefe ya sabe que usted no paga, la jefe le va a contestar, doctora, se sienta y me lo da y cuando lo tenga en la mano, yo voy y se lo pongo. Y eso le puede hacer, imagínese, 10 minutos perdidos para una neurona por hipoglicemia.
o 10 minutos un paciente aguantándose un dolor. El que pierde normalmente no es uno, el que pierde es el acostadito, el paciente. Entonces hay que tratar de ser adherente con ese protocolo. Hay que, cuando trabajemos en un equipo de trabajo, hay que seguir el conducto regular. Yo creo que para todos es molesto que si alguna vez han sido líderes de un grupo, usted dé una orden y la persona que está a su cargo no le diga que no le gustó, y en cambio a los 5 minutos esté hablando con un jefe suyo para decirle que es que a usted la odian o que a usted le cae mal y que por eso le puso más trabajo. No, si usted cree que su jefe se pasó en el trabajo, espere el momento y se sienta y le dice, jefe, yo considero que este trabajo no es para mí porque yo he hecho más o lo que sea. Cuando usted rompe el conducto regular, se tira al grupo, porque la gente ya no le va a creer al líder, porque el líder de verdad le va a coger bronca, y porque usted mismo se va a incomodar porque va a creer que todos están contra usted. Casi nada en el mundo es personal y eso es cierto. Entonces, normalmente no, si uno recarga a alguien de trabajo, normalmente es un error del líder y es confiar demasiado en alguien. Y esa persona que es muy eficiente, en vez de ser premiada, a veces se premia con más trabajo. Y es pues triste, pero pasa. Entonces hay gente que sabe, como esos que hablábamos, que son los potencialmente peligrosos, que se da cuenta que si se hace el bobo no le ponen tareas. Entonces a esas personas hay que identificarlas y a ponerles tareas, porque ellos se hacen los que pueden menos de lo que realmente pueden, para que el trabajo se le recargue a uno de los eficientes. Hay que tratar de hacer empatía con nuestros compañeros de trabajo. ¿Eso a qué se refiere? Todos siempre sí creemos que el trabajo que yo hago es el más pesado de todos y que el otro hace suave. Si usted un día, una hora cambia de trabajo con el otro, se va a dar cuenta que el trabajo del otro también es difícil y también es pesado, y que no haga lo mismo que yo no quiere decir que no sea igual de duro, y probablemente el darse cuenta de eso hace que usted le valore más el trabajo a sus compañeros de trabajo. Hay que involucrar en todos los problemas que hayan de trabajo, hay que tratar de involucrar al equipo completo. Quiere decir que hay que sentarse y decir, tenemos un problema porque se subieron las infecciones. Las infecciones llevan aumentadas este mes en la unidad. Yo necesito que ustedes me digan por qué creen que se aumentaron las infecciones y qué vamos a hacer para tratar de volver a disminuirlas. Puede opinar la terapeuta, la niña de trabajo social, la niña que está en la puerta, las auxiliares y las jefes, además de mis compañeros. ¿Por qué es importante? Porque probablemente uno tiene la opinión sesgada de médico, y la opinión de médico es la opinión de 10 minutos, ¿cierto? O sea, yo paso revista y veo a mi paciente 10 minutos. El resto del tiempo, ¿quién lo ve? La auxiliar y las jefes, las terapeutas. Entonces, es más valiosa la opinión de ellas, que están más en contacto con el paciente, que las mías. Hay que tratar de disminuir los rumores. Siempre en todo equipo de trabajo hay una línea formal de comunicación, un conducto regular, y hay todo esto que hablábamos. Es que a ella la quiere más, es que a mí me quiere menos, es que a mí me cargan el trabajo, es que esa vieja es una ineficiente, es que esa persona no está. Eso no se puede anular. ¿Por qué? Porque somos humanos y la naturaleza humana dice que hay que comer prójimo, porque si no, uno ese día no es una persona feliz. Entonces, simplemente hay que desarrollar los mecanismos para que la comida de prójimo sea lo menos dañina posible en el grupo. Y hay que tratar, cuando sean líderes, de ser conciliadores. ¿Qué quiere decir eso? Que no es decirle a todo que sí, pero hay que tratar de buscar puntos medios cuando hay un enfrentamiento. Y si no hay un punto medio, hay que tratar de justificar muy claramente porque mi punto o el punto suyo es o no es. Dar razones de peso, porque la gente que está al frente, vuelvo y les repito, es tan inteligente como usted. Si usted le logra transmitir cómo, pues ellos lo va a saber. El punto crítico de nosotros como médicos es dar malas noticias. Cuando a uno se le va a morir un paciente, lo primero que le pasa a uno es que lo primero que se muere es el ego, porque nosotros estudiamos para salvar pacientes, y cuando un paciente no sale con lo que le estamos haciendo y usted se tiene que sentar con la familia a decirle, entonces el primero que se muere, el primer duelo lo hace uno, porque perdió el partido de ese día. Pero segundo, el que está al frente también está haciendo el duelo, entonces hay que encontrar la forma de comunicar. Hay digamos que unos tips o unos protocolos que dicen cómo hay que hacerlo de la mejor manera posible sin ser como muy dramático. Entonces, lo primero es que las 7 C son, hay que ser claro, hay que ser conciso por lo que hablábamos, que no nos van a entender todo lo que hablamos, sino muy poquito, entonces hay que decir la noticia muy claramente, muy cortica. Hay que ser concreto, o sea, no hay que no irse por las ramas y todo, sino llegar al punto. Hay que decir la verdad. Si no sabemos, si ustedes me preguntan, para mí la peor noticia no es que se va a morir, la peor noticia es decirle no sé qué tiene.
Hay pacientes que llevan 15 días acostados en una cama y uno no sabe qué tiene. Y esa es la peor noticia del mundo, porque uno sale con el ego partido, con la sensación de que todo lo que ha hecho no sirvió para nada, y hay que decirle a la familia la verdad, no hay que inventarle, hay que decirle, mire, con todos los exámenes todavía no sé qué tiene. Hay que ser coherente, coherente se refiere a la cara o el lenguaje paraverbal y lo que estás diciendo. Tú no puedes estar toteado la risa o en el celular diciéndole a alguien que se va a morir o se le va a morir el familiar. O sea, hay que tener coherencia entre el lenguaje paraverbal y el lenguaje verbal. Hay que decir toda la información de una vez, o sea, mire, tiene un cáncer, pero tiene solución porque se le puede operar, o al revés, tiene un cáncer que está avanzado y ya no hay mucho que ofrecerle, lo vamos a pasar a paliativos. Y hay que ser cortés, ¿no? No hay que ser grosero, así el familiar enfrente se ponga bravo. Hay que aprender a respetar. Existe un protocolo que por las siglas en inglés se llama SPIKE, que es cómo dar las malas noticias graves, o sea, las de me voy a morir, las de tiene una enfermedad crítica. Entonces, lo primero es que cuando usted tiene la mala noticia en la mano, usted debe buscar el mejor momento para decírselo al paciente y además de eso debe buscar el mejor sitio. Digamos que no todo el mundo tiene la posibilidad de elegir el sitio, pero claramente es mejor una habitación que el pasillo o una oficina que el pasillo. Entonces hay que tratar de buscar el mejor sitio y hay que tratar de preguntarle al paciente cómo se siente, cómo está ese día para recibir la información. Hay que descubrir qué sabe el paciente porque ese paso en particular le ahorra un montón de trabajo. Muchos pacientes son mucho más inteligentes de lo que uno cree y ya tienen en la cabeza que lo que tienen es malo. Entonces, pueda que no sepan el nombre, pero le dicen, no, señorita, yo creo que tengo un tumor. Y entonces eso hace que usted no tenga que partir de tan abajo en la explicación, sino que usted le pueda, como a partir de ese nivel, arrancar la información. Reconocer cuánto quiere saber el paciente, que eso es una cosa que no nos enseñan en la educación en salud en Colombia. Un derecho del paciente es negarse a recibir información. Nosotros no lo cumplimos nunca, pero el paciente tiene derecho a decir, no quiero saber, doctora. Pero es que no quiero saber. Y es un derecho que en todo lado está escrito, pero casi no lo respetamos. Entonces uno sí debería preguntarle, mira, si esto fuera algo malo, si el resultado de la patología no es bueno, ¿usted qué tanto quiere saber? Eso es un punto importante. Hay que, una vez él dice si quiere escuchar o no quiere escuchar, seguir con la información y dársela toda completa con las 7 Cs que hablamos atrás. En ese momento hay que tener claro que uno debe concederle al paciente unos minutos para hacer preguntas, para llorar, para gritar si está bravo, para enojarse, para lo que sea. Y usted tiene que tener una cosa que se llama escucha activa. Escucha activa es ver qué emociones tiene el paciente y tratar de explicarle que es normal. No sé si han escuchado hablar de reflejo de emociones. Reflejo de emociones es simplemente darse cuenta de lo que está al frente y si está muy bravo, usted le dice, comprendo que está bravo y pues yo en su lugar estaría, o es normal por tal cosa, o al revés, está muy triste y es normal. O sea, es decirle al paciente, yo me doy cuenta que usted está bravo, usted está triste, usted está enojado y yo se lo respeto. No hay que decirle a los pacientes, pero ¿por qué llora? Pero no llore, pero no se ponga bravo. Eso no hay que decírselo. Usted tiene que aprender a respetarle al del frente la sensación que le surge cuando le da la noticia. Y por último, siempre hay que cerrar con un plan de tratamiento. Así la noticia sea la peor, pues hay que decirle. Entonces, mire, su paciente se está muriendo en la unidad, todos se lo hicimos y no tengo más solución, pero yo le puedo ofrecer a usted como familia la posibilidad de que, si usted es católico, el padre lo acompañe, que lo acompañe el psicólogo y le voy a abrir las puertas de la unidad y usted puede estar 24 horas al día mientras él fallece. Eso le permite a usted hacer el duelo. Es un plan para el peor día de la vida, pero es un plan. Y eso le da al familiar la sensación de que usted le está dando la mano en el peor momento de su vida. Entonces, hay que tratar de tener esos tips. Y se acabó. ¿Preguntas? No siempre les dicen la mano, no preguntan. ¿Alguna pregunta? Parece una bobada, pero es una cosa que de verdad en la vida le ayuda mucho, lo de la comunicación correcta.